Como os había prometido en un vídeo anterior donde hablábamos de genética, epigenética, biodescodificación, espiritualidad y todo eso, os quería hacer un vídeo un poco más específico para que veáis hasta qué punto los genes pueden determinar ciertas cosas. Este vídeo va a ser sobre todo muy práctico. Os voy a mostrar qué empresas hay para hacerse esos test genéticos y luego qué podemos hacer con esos datos en crudo. Porque a pesar de que estas empresas nos leen algunos genes y nos dan algunas directrices, siempre como que se quedan cortas. Sobre todo para las personas que sois como yo, que queréis tener mayor conocimiento de cómo es vuestro cuerpo, de cómo funcionáis a muchos niveles. Os hablé de una página web que se llama Genetic Life Hacks, que está muy bien, así que os voy a enseñar primero cómo son las empresas, cómo descargar los datos en crudo, cómo subirlos a diferentes plataformas y para mí la que mejor funciona, la que más me ha hecho aprender y con la que más sé acerca de mí es la de Genetic Life Hacks, como os he comentado, y os voy a mostrar ahí algunas curiosidades. Si no tienes ni idea de qué te estoy hablando es porque no has visto mi vídeo anterior, así que te lo voy a dejar por aquí arriba para que puedas acceder a él y empaparte un poquito antes de empezar con este vídeo. Ahora sí que sí, vamos a la pantalla porque os voy a mostrar todo en el ordenador, cómo hacer todos estos procesos. Vamos allá. Bueno, pues primero quería mostraros, esta es una de las empresas, esta es la primera empresa con la que me he hecho el análisis genético, que a veces tienen ofertas y de hecho yo pillé una oferta que estaba en Amazon, así que os dejaré por aquí abajo el enlace para que podáis verlo. La empresa se llama TellMeGen y la parte buena, para aquellas personas que os cuesta indagar y buscar información y demás, si queréis que os den las cosas facilitas, lo bueno de esta empresa es que tiene sobre todo el pack Advance. Os recomendaría, ya que os metéis en cierta inversión, yo me metería en el Advance, porque en el Advance tenemos un montón de datos. Lo que sí que tenemos en común en ambos es como los datos personales, ¿no? De pelo rubio, ojos verdes, estatura, todo eso, ¿no? Luego la parte de wellness, de bienestar, donde nos hablan, por ejemplo, de cómo nos sienta el café, de cómo digerimos ciertas cosas. De todas formas, ahora lo vamos a ver con un poquito más de detalle, no os preocupéis. Y los orígenes de vuestros ancestros, de dónde sois originarios, si sois de Asia, de Europa, incluso dentro de Europa, de qué países, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo ascendencia de España, de Portugal y de Cerdeña. Luego tenemos actualizaciones gratuitas, es decir, según la ciencia vaya investigando y vayamos sabiendo para qué sirven algunos genes que todavía no sabemos para qué sirven, pues nos van a ir actualizando la información, ¿vale? De por vida. Es decir, dentro de 30 años yo accederé aquí a mi usuario y podré ver cosas nuevas sobre mis genes. Porque realmente lo que hacen es que te leen prácticamente la secuencia completa. Y la que os voy a enseñar después es mucho más completa todavía. Lo que ocurre que es mucho más completa, pero no os cuentan nada. Os dan prácticamente mucho dato en crudo, que os puede servir para seguir investigando, pero no, os dan pocas cosas, vamos a decir, hechas, ¿no? Entonces, aquellos que queráis que os den más cosas hechas, este sería el ideal, porque además también aquí os pondrían una serie de enfermedades hereditarias monogénicas que, bueno, quizás son menos importantes porque probablemente si tuviéramos una enfermedad de este tipo, la mayor parte de ellas lo habríamos sabido al nacer, aunque a mí me parece una de ellas, ¿no? Y luego, por ejemplo, las compatibilidades farmacológicas, yo, por ejemplo, no tomo nada de farmacia, de farmacéuticas, pero sí que es cierto que a mí esta parte me ha ayudado mucho a darme cuenta de cómo procesa mi cuerpo, por ejemplo, ciertos medicamentos como la quimioterapia, ¿vale? Aquí nos aparecen ciertas quimioterapias específicas, a lo mejor para cáncer de colon o para cáncer de mama, y te pone si tu cuerpo tiene la capacidad de utilizarlo o no, es decir, que a lo mejor es bastante inútil darte esa quimioterapia, y además te pone si es muy tóxico para tu cuerpo o no. Porque como todos sabemos, la quimioterapia no funciona en todo el mundo. En algunas personas, además, parece que les hacen más daño de lo normal. De hecho, hay personas que fallecen más por la quimioterapia que por el propio cáncer. Y esto es debido a esto que veis aquí. De hecho, ya hay muchos hospitales, sobre todo americanos, que ya están haciendo analíticas antes de dar quimioterapia, analíticas genéticas específicas para ese tipo de fármaco que te quieren poner, ¿no? Y de esa forma están evitando muchas muertes y sobre todo implantar de manera sistemática a todo el mundo la quimioterapia porque no está hecha para todo el mundo. No todos los medicamentos funcionan igual en todos los seres humanos, al igual que los alimentos, ahora lo veremos. Y luego también esta es la predisposición genética que tenemos a las típicas enfermedades, al Alzheimer, ciertos cánceres, la diabetes, en fin, todo ese tipo de cosas. En total tenemos como 50, 170, 95, 50, 30, como casi 300 ítems o más que nos van a comentar. ¿Cuáles son estos? Pues si nos vamos aquí a resultados, le podéis dar a traducir a la página, pero bueno, ahora cuando entremos en alguna,
Por ejemplo, si nos metemos aquí, nos van a decir qué es lo que nos van a mirar. Aquí nos va a venir un poco el consumo de alcohol, ¿vale? Y decimos, vale, pero ¿qué tiene que ver esto del consumo de alcohol? Si pinchamos aquí en consumo de alcohol, pues aquí nos aparece un poquito qué es lo que nos miran, qué es lo que nos va a determinar este gen. Pues si tenemos tendencia a consumir más alcohol de lo habitual o no. Todo esto también lo van a determinar los genes. Pero bueno, os lo podéis leer paso por paso. Vamos a volver a rasgos personales, el peso la probabilidad del peso al nacer, lo que os decía, ¿no? Detectar el olor a espárragos en la orina, en la textura del pelo, la habilidad lógica. También nos podemos ver un poquito la inteligencia o no, el color del pelo, la altura, bueno, en fin. Aquí tenéis una serie de cosas interesantes sobre lo que es nuestra parte, vamos a decir, más corporal, ¿no? De funcionamiento. Digamos que estos son como los genes que no se pueden cambiar. Este es el gen del que os hablaba, que es el que yo tengo mal de nacimiento, además de los dos peores alelos, la peor combinación, y es el que más problemas me ha dado de salud desde que nací y acabo de descubrir el problema. Gracias a eso también he descubierto la solución. También podemos ver aquí si tenemos dependencia de la nicotina, es decir, aquellas personas que quieren dejar de fumar y que no lo logran y que están flagelándose y culpándose. Bueno, no os sintáis culpables porque lo mismo tenéis activado el gen de la dependencia a la nicotina y entonces os va a costar más que a otras personas. Aquí se ve muy claro que no todos somos iguales ni todos funcionamos de la misma forma. Por lo tanto, no se pueden aplicar generalidades, ni en la comida, no hay ninguna dieta perfecta que valga para todo el mundo, absolutamente. Tampoco, como habéis visto, de la farmacología, tampoco con sustancias, ahora lo veremos también, el CBD. Hay ciertas cosas que hay personas que les funciona muy bien y personas a las que no les funciona nada o incluso les genera daño, toxinas o lo que sea. Así que por eso es bueno conocerse. Y, por ejemplo, lo que os decía, predisposición genética a enfermedades. Pues si pinchamos aquí, veremos cuáles nos aparecen, ¿no? Pues lo típico, lo que os decía, el Alzheimer, diabetes, mellitus tipo 2, no sé, cálculos biliares y luego cánceres, ¿no? Cáncer endometrial o la enfermedad de Crohn, cáncer colon rectal, las cataratas, trastorno bipolar, asma. Bueno, la verdad es que aquí podéis ver tendencia a tener muchas enfermedades. La parte buena de este test es que si os da miedo saber algo, podéis, cuando os dais de alta y demás, podéis pedir que no os muestren ciertos resultados. Si no los queréis ver, no pasa nada. Los podéis evitar. Entiendo que hay gente que prefiere no verlo. Yo en mi caso preferí ver todo, porque así, pues mira, ya estoy prevenida, ya puedo tomar el control de mi salud y empezar a hacer cosas para intentar no, bueno, porque realmente estos son probabilidades. O sea, realmente estos genes de aquí os muestran la predisposición, es decir, si tenéis una alta predisposición o una baja predisposición a tener estas enfermedades. Pero aquí influye mucho la epigenética, mucho. Por eso es importante también conocerlo. Y luego, una vez que os deis de alta, el kit es muy sencillo. Realmente os envían a casa una caja, la abrís y dentro tiene un tubito donde hay que echar una muestra de saliva. O sea, realmente hay que escupir y punto. Y una vez que tienes llena esta muestra, la metes en la caja, lo metes dentro de una bolsa que viene y imprimes una etiqueta que trae y lo llevas a cualquier punto, no sé si era DHL, alguno de estos distribuidores de paquetes. Lo vas a entregar ahí de forma gratuita, no hace falta conservar la muestra en el frigorífico, la puedes tener varios días en tu casa y la entregas. Entonces, 4 semanas después, más o menos, ya accediendo a tu usuario, que a través del ordenador puedes ver los resultados. Te van a avisar por correo electrónico de que los tienes ya y entonces ya puedes acceder y verlos, ¿vale? Vais a poder ver un informe donde os va a poner cada cosa, cómo tenéis cada gen, cómo hay que actuar, lo que sea, o qué significa, qué implica. La verdad es que está muy, muy bien explicado. Y luego tenemos la opción de descargarnos los datos sin procesar, porque si esto de aquí nos va a mostrar como 300 ítems, aquí en los datos sin procesar van a aparecer muchísimos más. Aquí aparecen muchísimos más genes secuenciados que nos va a servir para conocernos más todavía, ¿no? Y luego una vez que estás dentro de tu cuenta y ya tienes los datos, ya te han llegado los datos, hay un botón para descargarse, claro, tienes que acceder a la cuenta, yo aquí no estoy logueada, hay un botón para descargarse lo que son los datos en crudo, ¿vale? Datos sin procesar o raw data. Entonces, tú te descargas, suele ser como una especie de hoja de datos, CSV o algo así, y lo puedes lo puedes abrir en una tabla Excel, ¿vale? Para buscar algunos genes. Luego también tenemos esta otra empresa que está, como os digo, esta, la de 23andMe, es muy parecida. O sea, al final es igual un paquete que traen a casa, echas una muestra de saliva, lo entregas, todo eso es lo mismo. Solo que aquí en vez de 300 ítems, ¿no? Pues a lo mejor
depende de qué paquete compres, a lo mejor te muestran 50, 100 ítems, te muestran bastantes menos, pero el raw data, los datos sin procesar son mayores, hay muchísima más cantidad de genes procesados aquí. Aquí, por ejemplo, aparece, ¿veis? 80 ítems nada más. La parte buena es que aunque te hagas un test solamente de 50 ítems, tienes todo los datos sin procesar. Una cosa que no os he comentado es que aquí, tanto en la anterior como en esta, como en 23andMe, hay la posibilidad de conectarse a una red social, por decirlo de alguna forma, donde tú, digamos que estás abierto a conectar con personas que pueden ser familiares tuyos. Es decir, si hay otra persona que es familiar tuyo, de alguna manera, aunque sea lejano, que también se ha hecho el test y se ha dado de alta en esta red social, os hace la conexión. Es decir, te dice, esta persona es un primo segundo por parte de tu padre o lo que sea, ¿no? Claro, lo difícil es que esa otra persona también se haya hecho el test, pero bueno, lo podéis dejar ahí abierto y el día de mañana, si este test se lo hace mucha gente, entonces será más fácil. Es como cuando empezó Facebook. Lo tenían 4 personas y ahora prácticamente lo tiene todo el mundo. Es muy difícil no encontrar a alguien en Facebook. Con esto, al final, acabará pasando lo mismo. Bien, ¿y qué podemos hacer con los datos en crudo? Los datos en crudo tienen un aspecto parecido a este. Si os fijáis, es como una tabla Excel, pero un poquito así como basta, ¿no? O sea, aparece aquí el nombre del gen RS1143 tal tal, y al final aparecen los alelos, lo que os comentaba, en este caso AA, TT, GG. Si bajamos hasta abajo, casi 800.000 líneas. O sea, es un fichero bastante grande, ¿vale? Y aún así, en este test que me hice, aquí faltan muchísimos genes todavía. Aparecen aquí como con rayitas, si os fijáis, porque no ha logrado leerlos o porque no lo incluye el precio. Entonces, el 23andMe sí que incluye muchos más genes. Por eso, si queréis profundizar más, investigar más, indagar más y demás, yo os recomendaría el de 23andMe. ¿Y qué podemos hacer con este raw data, con estos datos sin procesar? Pues este fichero nos lo quedamos y lo podemos subir a diferentes plataformas. Yo he probado varias y hay algunas como muy técnicas. Todas más o menos cuestan dinero, porque al final oye, es un trabajo el mirar los genes, decir lo que significa cada uno, pero la página web que he encontrado que mejor lo explica, que cuenta cosas más útiles, además con cosas bajadas a tierra y que tiene mayor información útil gratuita, es la de Genetic Life Hacks, como os comenté anteriormente. Ahora os la enseño. Aquí realmente incluso podéis acceder a la parte gratuita, donde lo único que tenéis que hacer es, por ejemplo, si nos vamos aquí y vamos a cualquiera de estas, por ejemplo, los genes de la inteligencia, ¿vale? Si yo lo traduzco al español, ¿vale? Para que nos sea más fácil de leer. Bueno, pues aquí, de forma gratuita, tenemos acceso prácticamente a todo lo que tiene que ver con la definición de todo. Nos lo explican paso a paso, cómo influye la genética en la inteligencia, cómo impactan los genes, tal, tal, tal. Bueno, la verdad es que lo explican muy, muy bien, ¿eh? Podéis entreteneros en leerlo. Y luego cuando llegamos a esta parte de aquí, dice, verifique sus datos genéticos para. Entonces, en este caso, si yo no lo tengo de pago, accedo de forma gratuita, me aparecen estas rayitas. Aquí entonces lo que tengo que hacer es copiar este gen, ¿vale? Este número de gen, y me iría a la tabla de Excel que tengo aquí y le daría a buscar. En este caso no lo voy a buscar porque no lo voy a encontrar. A mí si me aparecen 2 rayitas, yo ahora mismo estoy logueada, si aparecen 2 rayitas es porque Tell Me Gen, en este caso, que los datos crudos que tengo aquí subidos, no lo tiene. Pero si me voy a otro, por ejemplo en este, que sería el gen RS324640, vale, pues en este caso si yo lo estoy accediendo a esta web de forma gratuita, y no sé qué alelos tengo. Aquí aparecen porque yo la tengo de pago, pero en este caso, si la tengo de forma gratuita, lo que puedo hacer es copiarlo, copiar este gen, ¿vale? Me voy a la tabla de Excel y le doy a buscar, ¿vale? Me voy aquí a edición, buscar y pegamos este número de gen, ¿vale? Y le damos a buscar. Y nos lo encuentra aquí. Vale, si os fijáis, RS324640 me pone que es AG. ¿Vale? Si vamos a la web donde estábamos, efectivamente, aquí ya me lo pone. No tendría que andar buscándolo. Es la parte cómoda de tenerla de pago. Y luego la parte buena de tenerla de pago también es que luego tenemos toda esta parte de trucos de vida, ¿no? Trucos de vida o life hacks, que serían. Y realmente aquí te explican un poco más todavía cómo funciona el cerebro, que nos hace más inteligentes, o cómo disminuir la inflamación, ¿no? Para aumentar la función cognitiva, ¿no? Quitar esa niebla mental. Suplementos neuroprotectores, antiinflamatorios que podemos tomar. Todos son suplementos naturales que podéis pedir en Amazon sin necesidad de prescripción médica, en Amazon o donde sea. Pero quiero decir que no hace falta una receta médica. Siempre es importante que contactéis con algún profesional de la salud si tenéis dudas. Las vitaminas hidrosolubles, como las vitaminas del grupo B y la vitamina C,
no son tan peligrosas porque en todo exceso al final lo expulsamos por la orina, pero luego hay otras sustancias, bueno, pues que aunque te las vendan en Amazon, siempre es importante consultar la cantidad diaria recomendada, ¿vale? Sobre todo si tenemos un problema de base. Entonces, toda esta parte, cuando no estamos logueados, no la veríamos, ¿vale? La parte buena de esta página web de Genetic Life Hacks es que si estamos logueados, ¿vale? En este caso, si nos vamos aquí al tablero, pinchamos aquí, nos vamos aquí, que son como unos informes que son como resúmenes, ¿vale? Viene separado pues por la parte de los nutrientes, la parte de inflamación, la parte del cerebro, la parte de la salud del corazón y demás, pero si nos vamos a la última, aquí lo que podemos hacer es acceder básicamente a todos los datos bajo los cuales esta web tiene información. Por ejemplo, en este caso de nutrientes, ¿no? Vitaminas y minerales, pues aparecería aquí el GNMTHFR o la vitamina B12, la riboflamina, la vitamina B6, la vitamina C, y a lo mejor dices, bueno, ¿para qué sirve la vitamina B6 y tal? Entonces aquí de un vistazo podemos ver cómo lo tenemos, ¿vale? Si lo tenemos muy amarillo y naranja es que, bueno, hay algo ahí que no funciona bien del todo. Y si pinchamos sobre aquí que pone artículo vitamina B6, si pinchamos aquí, ¿vale? Vamos directamente al artículo donde nos hablan de, ¿no? de la vitamina B6 en concreto. Entonces lo podemos igualmente darle al botón derecho, traducir al español y verla totalmente en español. Y podemos ver aquí abajo nuestra combinación o no, o lo buscamos si estamos en formato gratuito. Y así podemos saber un poco qué nos pasa con la vitamina B6, si necesitamos suplementarla o no. De hecho, esta web está llena de artículos súper interesantes, la cantidad de información y además de información muy contrastada. Me he leído bastantes artículos y tiene la información muy bien actualizada y muy bien contrastada. No se basa en cosas de hace 10 años, 20 años, porque todo esto ha cambiado muchísimo. Esta persona se nota que está muy, muy actualizada. Pero incluso aquí os voy a enseñar una pestaña, que es esta de aquí, donde nos viene una guía para que nos ahorremos dinero en los suplementos. Es decir, te vienen como las tablas básicas, ¿no? De si, oye, necesito entonces tomar suplementos, ¿no? En este caso de retinil, palmitato. Por ejemplo, aquí aparece una cosa muy interesante de la que quería hablaros. Con respecto al tema del veganismo, ¿no? Sabéis todos que, bueno, hay ciertas vitaminas que no existen en el mundo vegetal. Lo que existen son precursores. Por ejemplo, la vitamina A, ¿vale? En este caso, el retinol. El retinol es la vitamina A que se encuentra en los productos animales y es la única vitamina A que en un principio absorbe nuestro cuerpo. En cambio, en los vegetales no existe el retinol, pero existe el betacaroteno, que es un precursor que el cuerpo puede llegar a convertir en retinol. Y de esta forma los veganos no tendrían por qué suplementarse con vitamina A. Pero ¿qué pasa? Que si tú no transformas bien el betacaroteno en retinol, sí necesitas suplementación. ¿Cómo pasa, por ejemplo, aquí? Yo, por ejemplo, transformo bastante mal el betacaroteno en retinol. Entonces, a mí no me sirve de nada comer zanahorias para tener vitamina A porque mi cuerpo no lo va a procesar bien. Lo que va a procesar bien es el retinol en los productos animales. Eso sí. Así que si yo quisiera alimentarme solo de forma vegana, tendría que suplementarme con retinol en este caso. También ocurre lo mismo con el omega 3. Hay una forma, la forma vegetal del omega 3 es el ALA, pero no todos los cuerpos pueden procesarlo para convertirlo en DHA y EPA, que es lo que realmente necesitamos y de lo cual está compuesto nuestro cerebro, de DHA y de EPA. Entonces, para obtener esos nutrientes o comemos animales o si somos veganos y tenemos un defecto en este gen y no logramos convertir el ALA en omega 3 en DHA y EPA, lo que tenemos que hacer es suplementarnos con DHA y EPA, que eso siempre va a ser de origen animal. Por eso hay personas que directamente las dietas veganas no les sientan bien. Por eso os decía que no se puede atribuir una dieta que sea buena para todo el mundo. O hay personas que por creencias, como me ha pasado a mí, han decidido ser veganas, pero luego fisiológicamente, por cómo funciona su cuerpo no tolera bien en concreto las dietas veganas. O igual, aquí nos pone si debemos tomar el folato metilado, ¿no? Como es, por ejemplo, en mi caso. En mi caso sí que tengo que tomarlo el folato metilado, no me sirve tomar ácido fólico, por ejemplo, con el que enriquecen los productos, porque además de que no lo proceso, me causa toxicidad. O el magnesio, ¿no? ¿De verdad necesitamos suplementarnos con magnesio? Pues puede ser que tengas un gen que determina que tienes niveles bajos o que procesas mal el magnesio y todo eso, ¿no? También la vitamina B12, aquí vendrían antiinflamatorios y demás. La verdad es que aquí vienen pocas cosas. Si os metéis en el resto de artículos podréis ver también si tenéis tendencia a tener niveles muy bajos de vitamina D, si tenéis la capacidad de retenerla. En mi caso, por ejemplo, yo tengo tendencia a tener niveles bajos, por lo tanto, me conviene suplementarme con vitamina D de dedo en este caso, ¿no? Y podéis verlo también con la vitamina C,
con los distintos tipos de vitaminas. Os recuerdo que toda esta página la podéis traducir al español. Y también vienen una serie de consejos de cómo tomar los suplementos, de no tomarlos todos los días quizás, bueno, de no pasarte de ciertas cantidades o de hacerte tu propia agua vitaminada, ¿no? Para poder comprar suplementos más baratos, por ejemplo en polvo, que suelen ser más baratos. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Pues quería enseñaros curiosidades, como por ejemplo, hay genes que determinan si el ayuno intermitente está bien para ti o no, si te va a funcionar o no te va a funcionar. Hay personas que directamente no les va bien hacer ayuno intermitente. Primero, porque no les hace ningún tipo de efecto, de ningún beneficio, y segundo, porque a lo mejor incluso lo pasan mal o tienen, no digo toxicidad, pero como que es un proceso que les sienta mal. Eso lo podemos ver aquí. O sea, en este caso os explica, os habla de este gen donde os habla del hambre y del humor, ¿no? La gente que cuando tiene hambre se pone de mala leche, y pasar hambre les puede causar más problemas que otra cosa. O, por ejemplo, aquí qué facilidad tenemos para entrar en cetosis, ¿no? O sea, os lo va explicando todo, os va mostrando los genes. O también podéis ver cómo tenéis los genes de la autofagia, si de verdad vuestro cuerpo realiza la autofagia, ¿no? Que es al final es comerse todos aquellos, vamos a decir, células muertas o que ya no sirven, ¿no? O todas esas toxinas, limpiarse y demás, pues puede ser que a vosotros os funcione bien o que no os funcione bien. Total, que podéis ver aquí un montón de datos y luego además los tips, ¿no? En este caso, qué hacer si, por ejemplo, no nos funciona bien la autofagia, ¿no? ¿Qué otras cosas nos pueden ayudar a aumentar la autofagia? Y os dan cosas caseras, ¿no? Como hacer ejercicio, el aceite de oliva, el resveratrol o el aceite del CBD o simplemente las setas reishi, ¿no? Y hablando de las setas, ¿qué más cosas tenemos aquí interesantes? Pues que podemos tener una intolerancia en general a las setas, sobre todo a ciertos hongos, ¿no? Y aquí, pues igual te lo explican, lo podéis ver en español, ya lo sabéis, y os explican con datos, con incluso cada vez que veis la palabra ref, si pincháis aquí os aparecerá un artículo médico que también podéis traducir, un artículo científico médico del cual ha tomado la referencia. Y aquí podéis ver si tenéis, si podéis tolerar bien o no los hongos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso lo tengo como que no los tolero prácticamente nada bien. Y en este caso yo tengo un riesgo de inflamación intestinal por tomar setas en general, la verdad. Es cierto, a mí el reishi y el shiitake no me sientan muy bien, sobre todo. También podemos ver, en este caso, por ejemplo, la acupuntura, ¿es para nosotros o no? En este caso, os explica cómo funciona, o sea, realmente cómo funciona la acupuntura en la piel, ¿no? Cómo es nuestro organismo por dentro, qué es lo que hace la acupuntura, ¿no? Cuando nos pinchan una aguja, cómo actúa y cómo podría ser que debido a nuestros genes nos funcione bien o no nos funcione bien, o incluso nos cause problemas, ¿no? Y en este caso, pues según sean nuestros genes, pues podremos ver si es para nosotros o no la acupuntura, ¿no? Y aquí pues, igual vuelven a deciros tips para mejorar la experiencia de acupuntura o si a lo mejor en nuestro caso es mejor la acupresura antes que la acupuntura, ¿no? ¿Qué más cosas podemos ver? Por ejemplo, los genes receptores del sabor. No todo el mundo le saben igual las cosas. Hay, por ejemplo, personas que tienen más facilidad para notar el sabor amargo y hay gente que no lo nota. Hay, por ejemplo, un gen que determina si el cilantro te sabe a jabón o no. Y así con un montón de genes más. De hecho, también hay un gen que determina cuánto aguantas el picante. Por eso hay personas que aguantan más el picante y hay personas que no lo toleran. Pues también hay un artículo aquí escrito sobre la comida picante y puedes ver si tus genes son propensos a tolerar mejor las comidas picantes o no. Pero ¿qué más cosas podemos encontrar? Podemos encontrar si el aceite CBD nos funciona o no. Realmente dependiendo también de muchas cosas internas nuestras, de cómo reacciona nuestro cerebro, cómo reaccionan los receptores de CBD en este caso. Aquí nos lo explican todo, e incluso tenemos como receptores del dolor. Bueno, como podéis ver aquí, lo podéis leer tranquilamente. Os lo bajo para abajo, pero esto es para leerlo tranquilamente. ¿Qué más cosas podemos ver? Por ejemplo, si somos metabolizadores rápidos o lentos de cafeína. En este caso, si somos metabolizadores rápidos, ¿qué va a ocurrir? El café va a pasar muy rápido por nuestro cuerpo y ni nos vamos a enterar. Es esas típicas personas que se toman un café y no les pone nervioso, tampoco les espabila, esa es la parte mala. Entonces, al final acaban tomándose 5, 6, 7 cafés al día porque les funciona de manera rápida el metabolismo. Pero ¿qué pasa si somos metabolizadores lentos? Pues que realmente nos va a poner más nerviosos, nos va a espabilar, es la parte buena, y como mucho vamos a poder tomar un café, como mucho 2 al día, ¿no? Entonces aquí también lo podemos ver. Aquí explica la ciencia que hay detrás de ello, como todo lo que os he enseñado, y luego aquí aparecen
nuestros genes y cómo son con respecto a la metabolización del café. ¿Y qué más cosas? Bueno, por un lado tenéis este que os he dicho de convertir el betacaroteno en retinol, que sería la vitamina A, y por otro lado tenemos el del omega 3, ¿no? En este caso aquí nos explican también si tenemos la capacidad de convertir el ALA, que sería el omega 3 vegetal, en el verdadero omega 3, que es el que necesitamos realmente, que es el DHA y el EPA. También hay varios artículos escritos, como os había comentado, donde hablan de la vitamina C y también la capacidad que tenemos, ¿no? De tener la vitamina C alta o no, de retenerla o no. Entonces, si tenemos niveles bajos, pues a lo mejor hay que suplementarse. Bueno, la vitamina C ya lo sabemos por Ernesto Prieto que habría que suplementarse sí o sí, sobre todo a partir de cierta edad. Pero igual que viene la vitamina C, también te viene aquí un artículo sobre la vitamina D, sobre la vitamina E también, o incluso un artículo donde nos hablan de si suplementarnos en exceso o tomar exceso de vitamina E nos puede resultar tóxico. ¿Qué más cosas curiosas he encontrado por aquí? Pues, por ejemplo, también cómo son nuestros genes a la hora de dormir. Es decir, también los genes nos indican si tenemos mayor propensión a quedarnos hasta tarde, nos cuesta acostarnos, o si nos vamos a levantar pronto. Tengo activado el gen de acostarme tarde y tengo activado el gen de levantarme pronto. ¿Y qué más cosas podemos ver por aquí? Por ejemplo, este caso, ¿vale? ¿Cómo actúa la aspirina en el cáncer de colon? Pues dependiendo también de qué genes tengamos, aquí hay varios estudios donde se ha visto que de verdad funciona. Entonces, claro, ¿por qué en algunas personas funciona y en otras no, no? Pues al final es porque ciertos genes hacen que realmente tengamos un riesgo reducido de cáncer de colon, sobre todo si tomamos aspirina de manera regular, ¿vale? En este caso, por ejemplo, las personas que tienen TT, pues pueden reducir el riesgo de cáncer de colon si toman la aspirina de forma regular, ¿no? Aquí abajo incluso nos indican cómo tomarla. Porque también hay por aquí algún artículo que ahora mismo no encuentro, donde te pone si el brócoli te ayuda a reducir el riesgo de cáncer de colon o te lo aumenta. Realmente hay ciertas sustancias en el brócoli que depende de cómo las procesemos, nos pueden aumentar el riesgo de cáncer de colon o nos pueden disminuir el riesgo de cáncer de colon. De nuevo, no podemos generalizar. Evidentemente, hay alimentos que más o menos son buenos para todos, pero algunos nos podrían estar causando cierta toxicidad. En fin, que realmente si nos vamos aquí al buscador, vamos aquí, por ejemplo, ¿vale? Y ponemos una palabra y le damos a buscar, en este caso yo he puesto gen para que aparezcan muchas, nos aparecen un montón de artículos. O sea, esta web tiene miles de artículos. Realmente muchos son muy interesantes de leer, porque además te cuentan trucos de cómo solventarlo, ¿no? Algunos a lo mejor leéis y dice, ¿qué tipo de colina? Bueno, ¿y esto a mí para qué me interesa? Bueno, pues la colina es súper, súper, pero súper importante. El huevo es uno de los alimentos que mayor cantidad de colina tiene, pero ojo, que no todo el mundo la procesa de igual forma. Entonces, por eso digo que aquí es muy fácil ver, pues, sobre todo tema de la nutrición, tema salud y también, como os decía, tema de psicológico, ¿no? Antes os mostraba en el otro vídeo el gen de la ansiedad, ¿no? De cómo puede hacer que suframos mayor estrés por tener mayor empatía a la hora de separarnos de personas o a la hora de tener rechazo social, ya sea de rechazo por parte de nuestra pareja, de nuestros amigos o incluso rechazo social en general. Y también hay otro gen, hay otro artículo aquí escrito también por esa parte psicológica, hay varios, ¿vale? Pero me han llamado la atención sobre todo ese que os comento y este otro, el gen de la resiliencia, ¿vale? Hay algunas variantes genéticas que están implicadas en eso, en cómo nos sobreponemos a los traumas infantiles. Aquí igual explican el proceso del cortisol, el eje hipotálamo pituitaria adrenal, de cómo influye y luego pues aquí abajo ya aparecerían los genes y los trucos de vida, ¿no? ¿Qué es lo que podemos tomar o hacer para mejorar esta parte de los genes? Así que bueno, espero que os haya gustado toda esta inmersión en el mundo de la genética. Espero que os sea útil, que os sirva. Os voy a dejar por abajo enlaces para que podáis acceder tanto a este blog lleno de artículos súper interesantes que incluso podéis acceder de forma gratuita. Y luego también os voy a pasar los enlaces de estas dos empresas que son las más conocidas. Realmente podéis haceros el test genético con cualquier empresa que conozcáis o que os sea más sencillo, porque realmente la mayor parte de las empresas os van a permitir descargar los datos en crudo y luego los vamos a poder subir, por ejemplo, a esta web que os he mostrado. Hay más, pero es verdad que son como muy, muy incómodas de leer, como muy, 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 muy científicas, que es difícil encontrar información bajada a tierra, ¿no? Que nos podamos enterar de verdad de cómo funcionamos. Así que bueno, espero que os haya gustado el mundo de la genética, como os digo, que os haya fascinado tanto como a mí. Y si os puede ser útil para vuestras vidas el conoceros más, el conocer o entender un poquito más a los demás, aunque no conozcamos sus genes, podemos hacernos una idea de que muchas de las cosas que vemos en los demás están determinadas ya por los genes. Pero recordad, siempre la epigenética
no en todos los casos, pero en la mayor parte de los casos, puede modificar la lectura o la expresión de nuestros genes y hacer que acabemos desarrollando una enfermedad o no. Todo dependerá de nosotros, de cómo nos cuidemos y de cómo nos conozcamos. Así que si te ha gustado este vídeo, ya sabes, dale un like abajo que a mí me ayudas mucho o compártelo con alguien a quien le pueda interesar. Y si te gustan mucho estos temas, te animo a que te suscribas al canal porque aquí vas a aprender mucho sobre cómo liderar tu vida tanto en cuerpo, mente como en espíritu. Nos vemos en el próximo vídeo.